Bueno, señoritas, en el siguiente video entonces vamos a empezar con la temática de esta semana de matemáticas de sexto. Empezamos con lo que es la lógica proposicional. Entonces primero vamos a mirar qué es una proposición. Entonces pues una proposición es un enunciado al que yo le puedo asignar un valor de verdad, o sea, puedo decir si es verdadero o falso. Las proposiciones se simbolizan con letras minúsculas del abecedario, entonces con la P, Q, R, S, T, cualquiera. Entonces vamos a ver ejemplos de proposiciones. Entonces acá tenemos un ejemplo y es que Pereira es un municipio de Risaralda. A esa proposición la llamé Q y dije Q igual a Pereira es un municipio de Risaralda. Y aquí coloqué V, que significa valor de verdad de Q, y pues coloqué que es verdadero porque pues Pereira sí es un municipio de Risaralda. Si yo acá en vez de haber colocado Pereira es un municipio de Risaralda, sino que simplemente hubiera colocado otra proposición como por decir M otra proposición como por decir M Colombia es un país de Europa. ¿Sí? Digamos que hice esta otra proposición, entonces pues simplemente sé que eso no es verdad. Sigue siendo una proposición por ser un enunciado al que yo le puedo decir si es verdadero o falso, ¿cierto? Pero en este caso el valor de verdad de esa proposición, pues en vez de ser verdadero como el de la proposición de Q, el valor de verdad de esta proposición va a ser falso. Entonces le coloco una F mayúscula de falso. Simplemente es eso. Abajo tenemos otro ejemplo que es la proposición R y me dice el número 15 es divisible por 3 y acá dice valor de verdad de R igual a verdadero porque pues eso es verdadero. Aquí en vez de colocar valor de verdad de Q colocamos valor de verdad de M en minúscula porque las proposiciones se escriben con letras del abecedario pero minúsculas. Listo. El número 15 es divisible por 3, pues entonces eso es verdad. Entonces el valor de verdad de la proposición R es verdadero. Resulta que las proposiciones se clasifican en simples o compuestas. Entonces las simples son las que tienen un solo enunciado y las compuestas son las que a través de conectores lógicos relacionan varias cualidades, características o situaciones en una sola proposición. Entonces, un ejemplo de una proposición compuesta es esta que tenemos acá, donde decimos que Pitágoras era griego y era geómetra. Entonces, miren que a través de este conector que es I, tengo dos enunciados simples. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo dos cosas. Me está diciendo que Pitágoras era griego y que Pitágoras era geómetra. O sea, que esa es una proposición compuesta. ¿Cómo hago yo para reconocerlas? Por los conectores lógicos. Entonces, pues, aquí tenemos la tabla de los conectores lógicos que nos dice que son los que utilizamos para a través de proposiciones simples formar las compuestas. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Tenemos la negación, tenemos la conjunción, que se utiliza con este símbolo. La negación es con este símbolo o con otro símbolo que les voy a mostrar ahora. La conjunción es este símbolo y significa pues en lenguaje cotidiano y, es la palabra y. La disyunción se utiliza con este símbolo y en lenguaje cotidiano es o. Cuando yo digo Mariana puede salir a jugar si lava la loza o arregla su cuarto. Entonces ahí cuando estoy utilizando la palabra o es la disyunción lógica. Tenemos la implicación que es se utiliza con este símbolo y es el entonces, y tenemos la doble implicación que es con la doble flechita con este símbolo y significa sí y solo sí. Entonces pues ya vamos
a empezar a ver los ejemplos de cómo aplicamos estos conectores lógicos y para qué nos sirve especialmente en matemáticas. Entonces, pues vamos a mirar. Dice, ejemplos. Escribe las siguientes proposiciones compuestas mediante conectores lógicos. Entonces me dan el enunciado y ya me están diciendo que es compuesta. Y tengo que escribirla mediante conectores lógicos, entonces eso es lo que les voy a enseñar. Vamos a empezar con la primera. Dice, un triángulo rectángulo tiene 3 lados, 3 ángulos internos y 3 vértices. Aquí no vamos a hablar de valores de verdad, o sea, no vamos a mirar si eso es verdadero o falso. Eso simplemente fue para explicarles a qué se refería una proposición. Acá lo que vamos a hacer es escribir estas situaciones en lenguaje utilizando los conectores lógicos. Entonces, lo primero que hacemos es escribir las proposiciones simples. Entonces, vamos a empezar a separar la frase. Entonces, empezamos a llamar, por ejemplo, P. ¿Quién va a ser P? Bueno, no lo voy a escribir porque se me hace muy largo el video, pero entonces ustedes en su cuaderno sí lo escriben, por favor. Voy a hacerlo solamente en el primero, ya de ahí en adelante solamente lo separo. Entonces, ¿quién sería P? Lo primerito, que hay un triángulo que tiene 3 lados. Este es P. ¿Quién es Q? Que hay un triángulo que tiene 3 ángulos internos. Este es Q. ¿Y quién sería R? Que tiene 3 vértices. Entonces vamos a escribirlo. P. Entonces es un triángulo. Tiene 3 lados. Esa sería la proposición P. Vamos a hacer la proposición Q. Entonces vuelvo y escribo un triángulo. Tiene 3 ángulos internos y escribo la proposición R. Entonces R es un triángulo, tiene 3 vértices y ahí está P, Q y R. Ahora lo que vamos a hacer es escribirlo mediante los conectores lógicos. Entonces pues simplemente empezamos a reemplazar. Entonces un triángulo rectángulo tiene 3 lados. Ese es P. 3 ángulos internos. Esta coma significa un I. Es como si a mí me dijeran un triángulo rectángulo tiene 3 lados y 3 ángulos internos y 3 vértices. ¿Qué vimos en la tabla? Que este conector lógico I es la que llamamos la conjunción y la simbolizamos con esta símbolo, la reemplazamos por este símbolo, perdón. Entonces escribimos P, I, Q. Entonces un triángulo rectángulo tiene 3 lados. Este conector lógico significa 3 ángulos internos. Y vuelvo y coloco el conector lógico porque miren que aquí vuelve y me aparece el I y 3 vértices, entonces IR. ¿Sí? Esta sería la forma de escribir esa proposición mediante conectores lógicos. P, I, Q y R. ¿Listo? Recuerden que esta coma significa conjunción. ¿Listo? Y que este I significa conjunción. Es todo. Vamos para el segundo ejemplo. Si 3 es un número primo, entonces 3 es impar. Observen que aquí el conector es entonces. Nos devolvemos a la tabla. El entonces es lo que llamamos la implicación y se simboliza con esta flechita. O sea que este entonces lo reemplazaría yo por la flechita. Y pues este sería mi P y este sería mi Q. ¿Sí? Entonces los escribo, digo P. Entonces digo 3 es un número primo. ¿Y quién es Q? 3 es un número impar. ¿Y cómo hago para escribirla con conectores lógicos? Simplemente escribo P, Q y hago la flecha del entonces. ¿Y qué quiere decir esto? Si 3 es un número primo, entonces 3 es un número impar o 3 es impar, tal cual como lo dice la proposición. Simplemente es esto. Vamos para el tercer ejemplo. El 14 y el 7, miren aquí el conector, que es una conjunción. El 14 y el 7 son factores de 42. Acá solamente hay 2 proposiciones, entonces pues P y Q. Entonces esta es P, esta es Q. No le puedo cambiar el sentido a las cosas porque quedaría al revés del enunciado. Entonces simplemente lo que hago es que digo P, entonces el 14 es factor
de 42. ¿Y quién sería Q? El 7 es factor de 42. Y para escribirlo pues sería P y Q. ¿Qué significa ese P y Q? Pues significa el 14 y el 7 es factor de 42. O también se podría decir el 14 es factor de 42 y el 7 es factor de 42. No hay problema. Lo que pasa es que la frase, para escribirla de una mejor manera, pues la expresan así, pero ya sabemos qué significa esto. Vamos entonces para el cuarto ejemplo. Este sería el cuarto, el quinto y el sexto. No todos los números primos son impares. Si ustedes observan, ahí hay solo una característica. Entonces pues se estarán preguntando por qué la llamo compuesta si solo hay una característica. Pues la llamo compuesta por este conector lógico, porque es el no. El no lo puedo simbolizar de dos formas. Lo puedo simbolizar así o así. A mí me gusta más así, lo utilizo más así. En el PDF aparece así, pero para que lo sepamos, se puede utilizar de estas dos formas. Entonces, no todos los números primos son impares, pues simplemente acá hay una sola proposición que es P, y es todos los números primos son impares. Entonces, pues vamos a escribirla. P es todos los números primos son impares. Esa es P. ¿Y cómo hago para escribirla mediante conectores lógicos? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Pues simplemente la negación de P. ¿Qué significa este simbolito? Colocarle un no adelante a todo esto. Simplemente es eso. Lo que hacemos, en resumidas cuentas, con estas proposiciones es cambiar todo este texto por una letra para luego escribirlo mediante símbolos de una manera más corta y utilizando conectores lógicos. Vamos entonces para el quinto ejercicio. El 2O, miren, aquí ya no tengo conjunción, que es la que hemos trabajado, sino la disyunción, que es el O. Entonces, el 2 o el 13 son divisores de 48. Entonces, pues esta sería P, esta sería Q, y simplemente para escribirla, pues sería P, el 2, es divisor de 48. Q sería el 13, es divisor de 48. Y para escribirla sería P O, que es hacia arriba, Q. Entonces era lo que les explicaba ahorita. Simplemente acá en las proposiciones lo que hago es coger una frase y escribirla mediante conectores lógicos en lenguaje matemático de una manera más corta. Vamos para el sexto y último ejercicio de este tipo, porque tengo otros dos ejercicios que es lo contrario, o sea, les doy esto, les doy las proposiciones y escribo el enunciado, la proposición compuesta, ¿sí? Entonces vamos para el sexto. Si A es par, entonces A es múltiplo de 2. Esta está muy sencilla. El entonces, recuerden que es la implicación, la flechita. Simplemente P es A es par, Q es A es múltiplo de 2 y simplemente pues va a ser P entonces Q. P entonces Q. ¿Esto? Ahora vamos para los otros dos ejercicios, que es lo contrario a lo que estoy haciendo acá. Acá ya me dan cómo queda escrita la proposición compuesta y acá me las dan simples para que yo la escriba. Pues entonces simplemente es, el número 14 es par, el número 14 es múltiplo de 2 y hay una implicación. Recuerden que la implicación es un entonces. Entonces, pues, ¿cómo va a quedar la compuesta? La compuesta va a quedar así. Va a quedar el número 14 es par, entonces yo puedo volver a colocar el número 14 es múltiplo de 2, pero por el español que yo sé y en la forma en que sé que puedo escribir, entonces pues puedo abreviar. Entonces puedo decir, para darle sentido a la frase, el número 14 es par, entonces este es múltiplo de 2. Y ahí está.
que yo no la quiero escribir así, sino que la quiero escribir tal cual. El número 14 es par, entonces el número 14 es múltiplo de 2. Tranquilas, no pasa nada, también está bien. Lo pueden escribir así. Listo, vamos para esta que ya tiene 3, tiene varias, tiene negación, tiene conjunción y tiene disyunción. Entonces vamos a mirar cómo queda. Y todas están por separados. Pues simplemente es escribirlo tal cual como me lo piden. Me piden una negación de P, entonces a este le coloco una negación. Entonces coloco compuesta y coloco. No todo país es una nación. Sigue un i. Y pues para darle sentido a la frase no coloco todo país, sino que coloco, porque todo país ya está escrito acá, entonces pues no lo vuelvo a colocar, sino que coloco y un estado social de derecho o es democrático. Vuelve y sucede lo mismo, que como todo país ya está acá desde el inicio, entonces pues omito todo país, y simplemente coloco las demás características. O sea, que me queda. No todo país es una nación y un estado social de derecho o es democrático. No tiene como mucho sentido la frase, pero lo que realmente me importa acá es que ustedes aprendan a pasar de conectores a frases normales y de frases normales a conectores, que es el sentido de la clase del día de hoy. Esto todo está en el PDF. El desarrollo de estos ejemplos hay que sacarlos de este video porque necesito que vean los videos porque es la explicación y son exactamente lo mismo que está acá, solo que no están resueltos. Entonces pues lo que les desarrollé acá lo escriben por favor en el cuaderno y taller en clase. Entonces les coloco exactamente lo mismo, les coloco 3 frases a las que ustedes deben pasar al lenguaje lógico. Y luego estas tienen que escribir la compuesta. Son 5 ejercicios. En el claro les dejo muy clarito para qué día lo tienen que entregar. Esta clase corresponde y esta explicación corresponde a 1 hora. La clase del día de hoy, que solo tenemos 1 hora. Entonces en el claro les dejo especificado para cuándo es el trabajo y recuerden que me pueden escribir, yo les dije que en los comentarios de YouTube, pero no, escríbanme por el Classroom cuando tengan dudas, que yo de inmediato se las contesto. Espero que les sirva mucho el video y que sean muy juiciosas viéndolo completico. Toda esta teoría deben pasarla por favor al cuaderno, tal cual como dice acá, copiar el cuaderno de matemáticas con la fecha 19 de febrero del 2021. Listo, espero que estén muy bien.